Bueno, pues la misma palabra de Dios dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades, ¿no? Y hay tantas necesidades que cubrir todos los días. Y verdad que las necesitamos, ¿no? Necesitamos todos los días ser bendecidos y prosperados. Es una bendición de Dios recibir todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos provee. Así que es una bendición de Dios. Es una bendición. Así es. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a tener la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Si es tan amable, José, haz esta lectura, por favor. Hay un título donde nos dice Ananías y Zafira. Dice, por cierto hombre llamado, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Son, no he mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a atentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén, muy bien. Muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, mis amados, antes de entrar en profundidad del tema, hagamos una oración. Los que se les facilite inclinar su rostro ahí pueden hacerlo. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Dios, por la vida, por el bienestar, por la salud, por la familia que nos has asignado, Señor. Estamos muy agradecidos contigo por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. Tu palabra para nosotros es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos exhorta, nos anima, nos dice lo que tú estás pensando acerca de nosotros, acerca de la humanidad. Gracias también por tu Santo y Divino Espíritu, porque Él siempre nos lleva a ti, Señor, porque Él es el que nos cubre, Él es el que nos protege, Él es el que nos lleva siempre de la mano a buscar tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, porque nos fortalece cuando estamos débiles, nos consuela cuando estamos tristes, pero nos anima, Señor, a seguir siempre hacia adelante. Gracias por la obra que hizo tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Por esa gran obra estamos aquí, Señor, porque Él abrió la puerta de acceso hacia ti, Señor. Él es el único mediador que podemos tener para podernos comunicar contigo. Gracias, Señor, por permitirle venir a redimirnos, a rescatarnos, a sacarnos del lodo cenagoso. Gracias también, Señor, por tu iglesia, particularmente por tu iglesia Renovación, Señor, porque es el lugar que tú nos asignaste y nos bendices, Señor, a cada día, en cada día, a cada instante, Señor. Siempre tienes una palabra para nosotros
para seguir llevándonos al destino profético que trazaste para nuestras vidas. Señor, gracias por los hermanos, por las familias que hacen parte de este ministerio. En tu nombre, Señor, les bendecimos para que les vaya bien en todo lo que emprendan, Señor. Que este día, particularmente este mes de septiembre, que inicia, apenas lleva unas horas de, de iniciar, Señor, te rogamos que este noveno mes, Señor, sea el mes del alumbramiento, sea el mes para dar a luz, sea el mes de respuesta, sea el mes de las mayores y gloriosas bendiciones, Padre, como una antesala a lo que será al final de este mes, Señor, que todo lo que estaba planeado para el mes de diciembre lo recibamos en este mes de septiembre, Señor. Que la gloria tuya, Dios, descienda con poder, con autoridad, que se despejen los aires, que se cambien las atmósferas y que sea la gloria tuya, Señor, obrando de una manera muy especial, Dios, hasta que se rompa el yugo, hasta que se pudra el yugo a causa de la unción, hasta que se desbaraten los cimientos antiguos, Señor, se quemen las estructuras antiguas, Dios, y comencemos a vivir una vida en plenitud con este tema, Señor mío, que tú pusiste en el corazón para tratar, que sea un tema de prosperidad, de abundancia, Señor, pero una abundancia en ti, Señor, la abundancia, como dice tu palabra, que la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza con ella, Señor. Que así sea, Padre. Te lo pedimos y también, Señor, lo confesamos y lo declaramos, que este mes será de sobreabundancia, Señor, que de todo lo que nos faltó nos empezará a sobrar, que será un mes, Señor mío, para recibir sabiduría, instrucciones, Señor, de cómo administrar, Señor, como hacía José, el hijo de Jacob, Señor, así como tú, Padre Santo, lo prosperaste y lo llevaste a ser el segundo al mando en la tierra de Egipto, Señor. Que nosotros, tu pueblo, Padre, tengamos la sabiduría, la capacidad de administrar grandes cantidades de dinero, Señor, de administrar grandes posesiones, Señor. Que seamos, Padre, los administradores de muchas riquezas abundantes, Señor. Que todas tengan que ver con el reino tuyo, Señor, con nuestra familia, nuestros hogares, el bienestar, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados. Qué bendición. Gracias por conectarse a través de estos medios. Gracias por madrugar a ser bendecido con una palabra. Hemos leído en el libro de Hechos de los Apóstoles una historia muy conocida acerca de una pareja de esposos a quienes tenían la intención de compartir algo con el pueblo de Dios. Por eso las intenciones son buenas, pero las intenciones deben ir acompañadas de determinaciones y las determinaciones deben ir acompañadas de lealtad, de fidelidad, de transparencia, porque a veces nosotros prometemos dar algo y le decimos a Dios, si tú me das esto, yo doy aquello. Y resulta que muchas veces se cambia la intención. Y de eso vamos a hablar para que nuestra abundancia, la que Dios nos va a entregar, tengamos la capacidad de administrar de la mejor manera. A veces cuando uno desafía a Dios, le pone retos a Dios, uno lo hace porque cree que esa promesa que uno le hace a Dios es como para que Él cumpla lo que nosotros le pedimos. Acordémonos que Dios no tiene ningún problema con entregarnos lo que le pidamos, pero de lo que le pidamos a Dios, si nosotros hemos ofrecido una parte, lo mejor es cumplir, porque la palabra de Dios también dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, que Dios no se complace en los insensatos, sino que debemos cumplir lo que prometemos. Y antes de profundizar un poco más en el tema, hablarles esta gran verdad. Las iglesias están llenas de personas que ellas solitas se han atado. Ellas solitas, nadie las ha atado. Ellas solitas se ataron haciendo promesas que después no cumplieron. ¿Sí? Entonces, a veces se dice, Señor, regálame prosperidad, Señor, bendíceme acá. Y Dios
que es grande en amor, en misericordia, Él bendice, pero Él no puede soltar todo lo que quisiera soltar debido a que nosotros no le hemos sido fieles con lo anterior. Y también el Señor Jesús dijo, el que no es capaz de administrar lo poco, ¿cómo podrá administrar lo mucho? Entonces hay personas que necesitan mantenerse holgaditas, como se dice así, simplemente a ras, ¿sí? Mantener lo necesario, porque se desbocan si tuvieran un pesito más. Entonces de eso vamos a hablar, la prosperidad que viene de Dios. Dios no es desproporcional. Dios no bendice por bendecir. Él bendice con propósito. Quiero que anoten eso. La bendición que Dios tiene para mí tiene un propósito, tiene una razón de ser. Entonces, eh, nosotros vamos a entrar en un tiempo de favor y de recompensa de parte de Dios. Quiero que lo declare. Quiero que diga, septiembre será un mes de recompensa y de favor de Dios. ¿Sí? Entonces Dios, si quiere entregarle a su pueblo una abundancia financiera, que esa abundancia enmarque en nosotros qué vamos a hacer con la bendición cuando la recibamos. Hágase esa pregunta. ¿Verdaderamente estamos preparados para manejar riquezas, para hacer que se multipliquen? ¿O somos de los que nos dan un dinero y a los 2 días ya no hay nada? Ya no hay nada, ¿sí? Entonces, la riqueza y la pobreza son asuntos de mentalidad. La pobreza y la riqueza son asuntos de mentalidad. Son como axiomas que se aplican de igual manera para el que tiene mucho como para el que no tiene nada. Entonces, vamos a iniciar tocando el tema de Proverbios, capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Pastor José, si es tan amable, nos ayuda con esa lectura. Versículo 18. ¿Sí? Quiero que anoten esa cita bíblica, por favor. Este es un estudio que nos va a ayudar a todos. Proverbios 8:18. ¿Qué dice, por favor? Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Amén. En otra parte dice, mío es el oro y mía es la plata. ¿Quién lo dice? Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Vuelvo y repito, Dios no tiene ningún problema en darnos lo que nosotros le pidamos. Pero como Él conoce muy bien nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él sabe qué personas, y eso ya se ha visto. Hay personas que Dios los prospera y abandonan la iglesia. Es lo primero que hace. Ya no tienen tiempo para congregarse. Siempre que se les llama algo están ocupados. Y yo en lo personal, no solo una familia, varias. Recuerdo una familia muy juiciosa, no tenían nada, eran muy juiciosos para congregarse. Se congregaban, Dios mío, así estuviera lloviendo, llegaban al culto. Así fuera entre semana, no era de esas personas solo domingueras, no. Esas personas se congregaban entre semana. Llegaban de noche con 3 niños. Impresionante, una necesidad de toda clase. Una casita que tenían y estaba a punto de ser embargada. Un vehículo que tuvieron se les fundió el motor. No, una cantidad de cosas. Y nosotros con mi esposa nos dimos a la tarea de estar con ellos, bendecirles sus vidas, orar fuerte. Señor, bendícelos, prospéralos, Señor, ayúdalos. Cuando Dios empezó a bendecirlos, ya no iban los domingos. Yo los llamaba, oiga, mi amado, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Que no ven. No, pastor, estoy por acá sacando a mi familia a pasear. Ah, bueno, está bien, claro, disfrute, disfrute.
Por ahí 20 días otra vez faltaba el culto. Hermano, ¿dónde está? ¿Qué pasa eso? Y no, por aquí, pastor, en el centro comercial con mi familia. O sea, se devolvió una costumbre. Ya no tenía tiempo para el culto, porque había dinero para qué, para disfrutar. Yo quiero decirles algo. Es más difícil ser cristiano con dinero. Aló. Es más difícil ser cristiano, congregarse cuando no falta nada. Por eso no se le haga agua a la boca diciendo, Dios, dame que tranquilo que yo no te va a faltar. Amados, en lo mucho y en lo poco hay que estar con el Señor, con todo o con nada. Hay que estar en el camino del Señor. Pareciera que el único objetivo para ir a una iglesia es que Dios de todo, dame de todo. Mano, lo más importante es tener a Cristo Jesús en el corazón, en nuestros actos, en todo lo que hagamos. ¿Qué vale que Dios le dé un carro el que usted quiere, el de sus sueños? Si se queda en la casa mirándolo, polichando el carro, limpiándolo, se le vuelve un ídolo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se le pide a Dios. En el mismo libro de Hechos, miremos de dónde surge esta historia, la que acabamos de leer de Ananías y de Zafira. Hechos de los Apóstoles, por favor. Capítulo 4. Capítulo 4. Dice el verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasó? Que este hombre llamado José provocó, provocó un entusiasmo en todas las personas que estaban en el lugar. Y vieron cómo los apóstoles se alegraban de recibir lo que ellos daban y cómo empezaban a suplirle las necesidades a los más necesitados. O sea, había un punto de equilibrio hermoso. Así nació la iglesia del Pentecostés, una iglesia en donde todos compartían, todos daban. Ayer tuvimos en nuestra casa Renovación un compartir hermoso, lindo, donde todos podían, a manos llenas, tenían dos, tres cositas para comer. Sobraba, sobraba. Se que dejaban la mesa y ya casi nadie quería ir porque ya se sentían bien. Así debiera ser entre nosotros el pueblo del Señor. No como un requisito que alguien lleve algo, sino como algo de voluntad, algo de decir, voy a suplir la necesidad de alguien. Entonces, la iglesia empezó así, a compartir, a dar. No era justo que alguien tuviera demasiado y otro no tuviera nada. Entonces se equilibraba esa balanza moral, social. Y dice el capítulo 5 que cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, ellos vendieron una heredad, porque ellos primero habían dicho, nosotros la vendemos. Voy a colocar un valor, voy a colocar un valor cualquiera. Voy a colocar, ellos calcularon, por el terreno que tenemos, lo vamos a vender, nos darán unos 600 millones.
Ellos dijeron eso, por decir una cifra. Todo lo que nos den por ese terreno, lo vamos a colocar acá para que se distribuya entre los más necesitados. Y así empiece la iglesia a surgir. Y eso hicieron. Dice que ellos vendieron una heredad, versículo 2, y sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El de la iniciativa fue Ananías, pero su mujer lo respaldaba en todo. Entonces, en el versículo 3, el apóstol Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías quiso ser astuto. A él no solo le dieron 600 millones, probablemente él le dijo a alguien, un comprador, mire hermano, si usted me da 1 millón de pesos por esa heredad, es para los pobres, es para ayudar a gente necesitada. Esa frase hizo que el terreno adquiriera más valor. Y esa persona ni rebaja le pidió, le dio los 1.000 millones que pedía, porque era por una buena causa. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ay, mire, por favor, colabórenme que es para esto y para qué. Y en el camino, ahí es donde nace el famoso, eh, lo que practican mucho nuestros gobernantes, desafortunadamente. ¿Mm? Ellos se quedan con una parte. Ellos no invierten todo. Entonces, Ananías se queda con una parte. Supongamos que él haya dado los 600 millones que él calculó que valía el terreno. Pero como él dijo que era por una causa noble, le dieron 400 millones más. Y ese poquito de más, que era para una causa noble, según él, y es que era verdad, él se queda con el resto. Y eso fue lo que prácticamente lo mató. Por eso hay una frase de alguna enseñanza que tengo que dice que tu ofrenda te deje vivo. Que tu ofrenda te deje vivo, porque para Dios una ofrenda no es lo que uno da, es con lo que uno se queda. Dios mide la ofrenda no lo que uno da, es con lo que uno se queda. Y aquí vemos que Ananías, ¿sí? Le da una parte a los apóstoles, una parte. Cualquiera diría, no, pues por lo menos dio algo, por lo menos dio algo. Sí, no dio todo, pero dio algo. Eso se le aplaude, pero aquí no. Aquí no, porque donde no se haga eso, la gente sigue haciéndolo. ¿Usted se imagina donde hoy en día el Espíritu Santo hiciera tal cosa? No quedaríamos uno solo vivo, porque todos, de una u otra manera, le incumplimos a Dios. Le incumplimos a Dios. Señor, dame un trabajo, Señor, dame una familia, Señor, dame un negocio, Señor, aquí, aquí, aquí. Y yo te doy esto a cambio, como trueques, los famosos trueques. Y así no funciona Dios. Dios funciona con legalidad. Por eso existe una medida. El diezmo es una medida. El diezmo no son 9 ni son 11. El diezmo es el diezmo. Una ofrenda es algo voluntario. Una primicia también es una medida. Un voto, un pacto. O sea, Dios tiene 6 formas bíblicamente para bendecirnos. Si quiere, anótenlas, por favor. La primera es la ofrenda.
una ofrenda. Acordémonos de Noé. Noé ofreció un sacrificio a Dios. Abraham ofreció sacrificios a Dios, pero también dio la medida del diezmo. Lo primero es la ofrenda, lo segundo es el diezmo. Lo tercero es la siembra, que una siembra es algo que uno planea tener. Una siembra, porque un campesino con una arroba o con 1 kilo de semillas puede tener bultos de comida. Pero si no la siembra, no va a pasar nada. Quiero que digan conmigo y si quiere alguien anotarlo en los chats. La semilla no tiene poder. Anótenlo, por favor. La semilla no tiene poder. Quien tiene poder es la tierra para evidenciar qué fruto tiene la semilla. ¿Qué fruto tiene la semilla? Una semilla, si no está en la tierra, no pasa nada. La semilla no tiene poder, Mauricio, exacto. Es la tierra la que tiene el poder para sacar de esa semilla el fruto, pero hay que sembrarla. Si usted no la siembra, no va a pasar nada. Lo tercero, ¿cierto? Lo cuarto, perdón, es la primicia. La primicia, eso es algo voluntario que uno hace. Señor, te voy a dar mi primer día de salario o mi primer semana. Algunos le dan el primer mes a Dios, como quiera, una primicia. Los primogénitos, decía el Señor, son míos. Los primogénitos, sea de personas o de animales, eran para el Señor. De ahí viene el voto, en quinto lugar, el voto, que el voto es convocar a Dios para cosas grandes. Solo convocan a Dios personas que quieren cosas grandes, como Jacob. En Génesis 28 le dijo a Dios, hizo un voto derramando aceite sobre unas piedras que había usado de cabecera, porque Dios le reveló cosas grandes. Y lo último es el pacto. Pero ya el pacto no lo hace uno, lo hace Dios con nosotros, como hizo el pacto con Abraham. Te voy a dar un hijo y de ese hijo tendrás multitudes de personas, como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y hasta el día de hoy nosotros también podemos decir que somos descendientes de Abraham en la fe, en la fe. Entonces, Ananías y Zafira sustraen una parte, se quedan con una parte. Volvamos a Hechos, por favor, capítulo 5. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Cayó y expiró. ¿Mm? ¿Qué piensan de eso? Cayó y expiró, murió en el acto. No hubo más oportunidad, porque nadie lo estaba obligando a dar. Pero después de que uno promete que va a dar, ya deja de ser voluntario y se vuelve obligatorio. Por favor, tengan en cuenta eso. Lo que es voluntario, si yo levanto la mano y yo digo, yo voy a dar tanto, y si no se da, ya lo que era voluntario deja de ser voluntario y pasa a ser obligatorio, porque ya hubo un compromiso. Y para Dios ese levantar la mano cuenta. ¿Mm? Entonces, Ananías y Zafira se quedan con una parte y cuando el apóstol Pablo le dice, te quedaste con una parte, le mentiste a Dios, inmediatamente cae al piso y muere. Y dice que vienen unos jóvenes, lo envuelven en una sábana probablemente, lo sacan y lo sepultan. Ya. Pero dice que pasado un lapso como de 3 horas, entró la mujer de él, Zafira. Entra Zafira. Ella no sabía lo que había pasado. Y el apóstol Pedro le hace una pregunta a ella. Dime, mujer,
¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Porque ella se había puesto de acuerdo con su esposo. Y de esto hay harto también, amado. Hay esposos que se confabulan para decir mentiras. Se confabulan, se tapan sus propias faltas. En lugar de no permitir, permiten, dan permisos, patrocinan la idea. Ay, no vayamos hoy a culto, eso no pasa nada. Y se quedan los dos arrunchados. Y se quedan los dos haciendo otras cosas. Amado, de esto hay harto. Por eso tenga cuidado cuando a usted lo consienten demasiado. No vaya sea que como al gatico lo estén adormeciendo. Porque eso pasa. Usted empieza a pasarle la mano a un gatico por encima y él se agacha un poquito. Pero en la tercera vez que usted le pasa la mano, el gato ya está dormido. El gato ya está dormido. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso pasa cuando a uno lo consienten demasiado. Ay, quédese ahí tranquilo, mi amor, ya trabajaste toda la semana. Estás cansadito, quédate ahí, mi amor, eso no pasa nada. Eso que está haciendo a favor de esa persona, lo está haciendo para sí mismo. Quedémonos, solo que no usa el quedémonos, sino quédate aquí, mi amor, tranquilo. Hay que tener cuidado, amado, hay que tener valor, coraje de decir, no, es que es mi responsabilidad. Y aquí Zafira se confabuló con su esposo, pero mire que a ella sí se le dio la oportunidad de hablar. El apóstol Pedro le dio la opción de hablar, a Ananías no, porque Ananías era el actor material de este asunto. Entonces Pedro le da la opción a Zafira de hablar, le dice, mujer, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dice, sí, en tanto. Y Pedro le dice en el versículo 9, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Dice que al instante ella también cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron ¿dónde? Junto a su marido. Lo más justo es eso, que esté al lado de quien le hizo tanto daño, de quien le hizo tanto daño. Haberse confabulado con ella, haberla llevado a algo malo. Y esto hay mucho, amados, no nos engañemos. Hay muchos esposos que llevan a sus mujeres a la droga, al alcohol, a la prostitución. No las llevan a cosas buenas. Y en el caso de Ananías, la llevó a la muerte. A su esposa la llevó a la muerte. Pero es que a ella pudo haberle dicho al apóstol Pedro, no, fue que mi esposo me dijo que hiciera esto, aquello. Claro, seguro Dios la hubiera perdonado. Otra sería la historia. Pero cuando uno permite cosas, entonces se sufren las consecuencias. Y dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia. Yo creo que de ahí en adelante, promesa que se hacía, promesa que se cumplía, porque ya habían visto esto. Pero en el ámbito espiritual está pasando exactamente lo mismo. Hay personas que están muertas espiritualmente dentro de las iglesias porque hacen promesas que no cumplen, promesas que no cumplen. Por eso la prosperidad que viene de Dios, Él no, él no usa de astucias, de artimañas, no. La prosperidad de Dios es una prosperidad sana, limpia, donde uno dice, yo voy a disfrutar de esto, aquello que Dios me dio, sin ningún reparo, sin ningún mal. Vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6,
Versículo 10, Pastor José, si es tan amable, nos sigue colaborando con estas lecturas y de paso nos ayuda con un aporte. ¿Qué piensa acerca de esa historia de Ananías y de Zafira? Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Lea, por favor. Primera de Timoteo 6:10, Sí, señor. porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Continúo? Sí, ¿qué piensa acerca de esa historia de Ananías y Zafira? Bueno, primero que todo, en cuanto a este versículo, yo siempre he dicho algo bien importante, el que acabo de leer, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí en ninguna parte la palabra de Dios dice que no se debe tener dinero o que el dinero es malo, al contrario, ¿sí? El problema está es tener el amor al dinero, no en que se tenga dinero, porque Dios nos bendice. Y hay mucha gente multimillonaria, archimillonaria, que ama a Dios con todo el corazón. Los hombres de Dios fueron muy ricos, ¿sí? Abraham, Isaac, todos ellos fueron terratenientes y nunca pusieron su mirada o el amor en las propiedades, en el ganado que tenían, las riquezas que ellos tenían. Siempre pusieron su corazón en Dios. Entonces, ese es uno de los problemas. Y en cuanto a Ananías y Zafira, pues en verdad es un problema bien tremendo porque eso sucede verdaderamente en muchas partes y ha sucedido de muchas maneras y de muchas formas, que es fácil hablar, es fácil decir, yo prometo, yo doy, yo aporto, ¿sí? Tengo la intención de tal cosa. Es fácil, pero cuando se tiene ese recurso, cambian los pensamientos. Y eso fue lo que le pasó a Ananías. Y ya al ver de pronto tanto dinero o al ver que era mucho dinero, porque mucha gente le pasa lo mismo, al momento que habla, lo dice de corazón, dice, yo lo voy a dar, pero cuando ve el dinero, cuando ve el costo o el precio con que se vendió o lo que logró o esa ganancia, ¿sí? Como cuando la persona dice, yo de todo lo que me den voy a diezmar. Cuando le llega cosas poquitas, diezma. Pero cuando ya ve cosas grandes, dice, uy, no, yo dar 100, 200, 500, 1 millón de pesos, no, 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 me va a hacer falta. Ahí es donde empieza la situación. Nuestro corazón empieza como a cambiar, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso, mucho cuidado en esa parte porque engañoso es el corazón, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, nos falta mucha gratitud, ¿sí? Saber que Dios nos bendice y si Dios nos da un 90% para disfrutarlo, si Dios nos da las riquezas para disfrutarlas, pues seamos conscientes y aportemos, demos y de corazón y nos desprendemos y ahí es donde está la bendición. Entonces, Ananías y Zafira cometieron un error muy, muy grande. Dijeron, bueno, pues al fin y al cabo Pedro no va a saber en qué la vendimos, pero ellos no sabían que Dios le revelaba todo a Pedro, ¿sí? Dios revela a los siervos de Dios, ¿sí? Dios revela, mucha gente eh, están en una situación tremenda y Dios da el discernimiento, nombre de Dios, a dónde es donde está la situación, a dónde es donde está el problema. Entonces, yo creo que se sorprendió, Ananías se sorprendería cuando ella no me han mentido a mí, no han mentido a los hombres, han mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios. Tremendo, tremendo cuando
cuando se da cuenta que Dios estaba ahí en el asunto. Porque cuando muchas veces la gente promete en las iglesias, de no, yo le prometí al pastor, o le prometí al líder, o le prometí al hermanito o a la hermanita, ¿no? Ya cuando suelta uno la palabra, ya se ató con sus palabras, dice la misma palabra de Dios, que uno se ata con las palabras. Si uno habla algo y no lo cumple, ahí vienen las consecuencias. Entonces, son ejemplos que la palabra de Dios nos coloca, nos pone para que reflexionemos cómo están nuestras vidas en ese aspecto y que nos cuidemos porque el dinero es muy tentador y yo lo he visto mucho. Yo he visto mucho eso en muchas personas también. Conocí familias que le servían a Dios cuando no tenían nada y cuando ya tienen algo ya se apartaron hasta de los caminos de Dios y les importaba más los negocios, les importaba más el dinero. Eso es muy triste, eso es muy triste, esa situación. Entonces, esta palabra es importantísima para que reflexionemos y no seamos tentados, porque es una tentación que el enemigo coloca de cierta manera. ¿Y por qué va a dar tanto? ¿Y por qué lo va a llevar a la iglesia? ¿Y por qué no sé qué? ¿Por qué sí sé cuándo? ¿Cierto? Entonces ahí es donde vienen las influencias, ¿sí? A quienes estamos escuchando, porque el problema de la esposa de Ananías, o sea, de Zafira, fue haber escuchado al esposo, ¿sí? Ese fue el problema. Y uno puede escuchar un buen consejo, claro que sí, pero cuando es un mal consejo, hay que recapacitar. Muy bien. Bendiciones. Muchas gracias, muy amable por esos valiosos aportes. Entonces, amados del Señor, puede que sea el esposo, puede ser que sea la esposa, que sea el hijo, que sea el papá. Si a uno lo llevan para algo malo, no hay que aceptar cosas así, porque están en contravía, por un lado de los principios, de la moral, pero también en contravía de las cosas de Dios. Uno mira hasta dónde llega con la persona. Vuelvo y repito, sea quien sea, o sea, no permita que por culpa de su esposo usted se vaya a condenar, por culpa de su esposa o de sus papás, de su hermano, no se vaya a condenar porque nadie podrá rescatarlo después. Aquí vemos este caso muy triste, muy doloroso. Ahora, vamos a ver qué significa raíz de todos los males. Tiene tres significados. El primero, tener un deseo habido de algo, un deseo como más allá, extremista. Entonces aparece la codicia. Cuando una persona se vuelve codiciosa, vive solo por el dinero. Pierde los valores del amor, las cosas virtuosas, de la familia, no, el dinero se vuelve su objetivo, porque del amor pasó a la codicia por tener dinero, querer tener más a costa de cualquier circunstancia. Segundo, tener algo como meta o propósito, ¿sí? Entonces, esa codicia hace que la persona pierda el propósito de Dios y prácticamente pasa a un segundo lugar el propósito de Dios y comienza a trabajar para lograr tener más dinero. Ahí es donde el Señor Jesús dijo, nadie le puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y menosprecia y ama al otro. Nadie puede servir a dos señores. Mire que el Señor Jesús puso el dinero nivel Dios, porque con el dinero a usted le da la sensación de poder hacer todo, con Dios también. Entonces lo puso a nivel Dios para que nosotros podamos escoger. O sea, el dinero tiene tanto poder, como acaba de decir el pastor José, que lleva a la persona a ser tentada. O sea, no le interesa muchas veces su vida. Ya la eternidad para esa persona no cuenta, cuenta su presente. De ahí pare de contar. No le interesa nada. Hay gente que por dinero mata, manda a matar. Por dinero
abortan por dinero, engañan, traicionan, no les interesa. Todo por la codicia, se dejan llevar. Y en tercer lugar, estrecharse hasta alcanzar algo. Cuando hay codicia, cuando hay amor por el dinero, hace que la persona sea capaz de degradarse moral y espiritualmente. Es capaz de degradar a su familia, de perder todo principio, pierde sus valores, pierde sus virtudes y se vuelve un esclavo del dinero. Y esta persona sí lo puede perder todo, como le pasó a Ananías y Zafira. Lo tenían todo y en un momentico lo perdieron todo. No se llevaron nada. ¿Qué hizo Judas con vender al Señor Jesús? Vendió al Señor, pero ese dinero le quemaba en las manos. Ese dinero le quemaba en las manos. Él no tenía paz. Por eso dice que él fue y botó las 30 monedas. Las botó porque ese dinero le quemaba en las manos, porque lo había obtenido deshonestamente. Había sangre de por medio para tener ese dinero. Hay una frase que Dios me dio hace algunos años y la he venido compartiendo de vez en cuando. Esta es una oportunidad para esas también. Y la frase dice así: nunca codicies nada de nadie porque no sabes cómo lo obtuvo. Nunca codicies nada de nadie porque no sabes cómo lo obtuvo. Lo mejor que podemos decir es: Señor, dame lo mío para no codiciar lo de los demás. Yo no sé a quién le ayuda esta palabra. Señor, dame lo mío para no codiciar lo de los demás. Y empezarle a cumplir a Dios. Cúmplase usted mismo. Cúmplase usted mismo. Que pueda levantar sus manos y decir: yo estoy limpio, estoy libre de esos dineros con los que me quedo, sabiendo que son para la obra de Dios, sabiendo que nosotros ya estamos dentro de un reino en donde la abundancia, uno piensa que Dios no lo puede bendecir más. Amados, Dios es grande, Dios es todopoderoso, Él es el eterno, Él creó los cielos y la tierra. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser capaz de darnos? Ayer en la celebración colocábamos una frase y yo quiero que usted la coloque hoy también. Si usted desea colocar una ofrenda, solo después de que coloque la ofrenda en ese voucher, usted va a colocar: porque me desprendo de mi escasez y me preparo para mi abundancia. Cambio. Tan solo si usted coloca una ofrenda, si no la coloca no hay cómo. No hay cómo porque no hay dónde escribir en un voucher. Pero que usted diga: entro a mi nueva temporada, entro a una dimensión de abundancia. Me desligo de la escasez, me desligo del no hay, del no puedo, del no alcanza, del no tengo. Me desligo de todo eso. Y declaro en el nombre de Jesús que de todo lo que me faltó me va a empezar a sobrar. Entonces les invitamos a que usted este mes de septiembre sea un mes extraordinario, glorioso, poderoso, donde usted rompa techos. Y lo que hoy es su techo, mañana será su piso. Eso lo declaro en el nombre de Jesús. Lo que hoy es su techo, que es casi inalcanzable, mañana será su piso. Mañana usted estará hablando maravillas. Como le dije en alguna ocasión a alguien que está aquí en esta plataforma, ¿qué quiere hacer? Me dijo: quiero comprar un carro. ¿Tiene ahorrado? Y yo: sí, tengo una parte. Dijo: ¿le alcanza para comprar el carro? Me dijo: no. Le dije: siémbrelo en el reino de Dios. Siembre eso que tiene en el reino de Dios. Y hoy en día tiene su carro. Él sacó su carro 0 kilómetros de concesionario. Y tiene su carro, tiene su hermosa casa, tiene una linda familia.
porque son personas que le creen a Dios, que le creen a Dios. Y Dios suple necesidades. Dios suple necesidades, amados. Pero necesitamos actuar en fe. Prosperidad de Dios. Hoy en día todo el mundo hablamos de prosperidad, pero una prosperidad sin propósito. No, no, no. En esta casa queremos prosperidad con propósito. No porque sí, no porque es que yo quiero demostrarle a la familia que Dios sí me da y todo. No, no, no. No se trata de demostrarle a nadie nada. No estamos aquí compitiendo. Pero la gente va a ver que esa fidelidad suya, esa lealtad suya, lo va a llevar a más grandes cosas. Así es que ya iniciamos este tema, es una serie de enseñanzas. Mañana, con la ayuda del Señor, algo similar, otro personaje bíblico que nos tiene mucho que enseñar. Muchos de ellos nos enseñan es qué no se debe hacer y otros nos enseñan qué sí se debe hacer. Hagamos una última oración para culminar este tiempo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra siguen siendo para ti, exclusivamente para ti, Señor. Gracias por preparar a tu pueblo, Señor, particularmente a esta casa renovación. Un pueblo, Señor, escogido por ti para grandes cosas, porque estoy confesando, Señor, por tu palabra, que se acaba ese tiempo de escasez, ese tiempo de estar sacando prestado, ese tiempo, Señor, donde siempre se hacen oraciones, Señor, dame y dame y dame. Queremos cambiar nuestra forma de orar, Señor. Queremos aprender a invertir, queremos aprender a comerciar, a negociar, queremos aprender a entrar en una dimensión mayor, al estilo de Salomón, este gran rey de Israel que le trajo tanta paz al pueblo de Israel por 40 años, Señor, porque la sabiduría administra, la sabiduría gobierna. Y te rogamos, Señor, que a esta casa renovación nos dé sabiduría, nos des entendimiento, discernimiento, capacidades, Señor, para administrar grandes y poderosos recursos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por los que van a sembrar, por los que hoy van a colocar su diezmo, su ofrenda, Señor, porque entienden que es por revelación, que es porque tú tienes un propósito mayor, Señor. Nunca damos cosechas, siempre sembramos semillas en tu reino que producirán cosechas abundantes. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo. Amén, amén y amén. Bien, amados del Señor, bendigo sus vidas, deseo lo mejor para cada uno de ustedes y por favor, prepárense porque contarán testimonios de lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes. Un feliz día para todos. Pastor José, gracias por sus aportes. Mañana, con la ayuda del Señor, nos volvemos a encontrar. Que tengan un feliz día, que estén muy bien.